Día de ayer fue también, ayer fue Día de la Santa Cruz, Día de la Internacional de la Libertad de Prensa y también Día del Arqueólogo. Y ya tenemos en este enlace de audio y video al arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez Sánchez. Él es licenciado en arqueología, maestro en ciencias del lenguaje, doctor en semiolingüística y actualmente director del proyecto arqueosemiótico Identidad Chichimeca en la Cerámica del Centro de México del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se inició en el año 2013, entre otras cartas credenciales, con quien vamos a hablar justamente de la importancia de este profesional, de esta figura que cuida, que desentraña la historia para saber cómo era el pasado. Así es que los saludo con mucho gusto. Don Jesús, tocayo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, tocayo, ¿qué tal? Muy agradecido de estar aquí con ustedes, que nos permitan platicar con todo su público otra vez. Muchas gracias. Sí, el primer momento es el Día del Arqueólogo. Un abrazo, una felicitación y de inmediato pasar a la importancia de este profesional en la recuperación de la historia. Sí, para entenderlo un poquito mejor habría que preguntarnos, ¿verdad?, qué es lo que hace un arqueólogo, y pues esto se puede entender mejor a partir de una definición de la arqueología, que es la disciplina arqueológica. Tiene varias definiciones, depende de la complejidad de lo que uno quiera hacer. Muchos de nosotros, sobre todo los que tenemos un marco teórico, académico, científico, materialista, histórico, o marxista, mejor conocido, decimos que la arqueología es la ciencia que investiga e intenta explicar el proceso de desarrollo histórico de la sociedad a través de sus manifestaciones culturales materiales, ¿no? Es decir, no estudiamos solamente el pasado, ¿no? Estudiamos todo el proceso de desarrollo de una sociedad o del mundo entero. Eso es imposible, así que vamos por pedacitos. En México hacemos eso, ¿no? Estudiar el pasado, pues es parte de nuestro trabajo, es quizás la parte más emocionante, las excavaciones arqueológicas, todos los trabajos de campo que decimos, ¿verdad?, que inician, pues no en el campo precisamente, sino que inician en una biblioteca, en el gabinete de trabajo, investigando los libros, los mapas, los planos, todos los documentos que se encuentren sobre algún tema que nos interese en particular. Con eso pues vamos estableciendo una línea de investigación, un problema de investigación al que tenemos que nutrir pues con una propuesta de lo que llamamos un marco teórico, ¿no? ¿Cuál va a ser la teoría científica que nos orienta para investigar ese problema histórico? No solamente un problema del pasado, ¿verdad? No se queda. Muchas veces esos problemas no están o estaban solamente en el pasado, sino que están en el presente y representan problemas ya significativos para el desarrollo de la sociedad. Entonces, muchos de nuestros problemas de investigación están enlazados en el tiempo. Debemos buscar sus orígenes en el pasado, ver cómo se están conformando actualmente para procurar aportar alguna solución en el futuro inmediato a esos problemas, ¿no? Te pongo un ejemplo muy rápido. En la Ciudad de México sufrimos de graves inundaciones en toda la parte oriental de la ciudad, sobre todo, ¿no? ¿A qué se debe esta situación? Bueno, pues la situación, ¿verdad?, tan grave de las inundaciones tiene que ver en efecto con el pasado, porque estamos asentados en el lecho de un antiguo lago que no tenía salida. Al no tener salida el agua de lluvia, ¿verdad?, las tuberías, las coladeras, los sistemas de drenaje no son suficientes cuando llueve demasiado en toda la parte del centro de México, así que al no tener salida se inunda. ¿Cómo se puede resolver eso? A través de la historia ha habido varios intentos, el Tajo de Nochistongo para sacar todo el agua hacia la cuenca del Lerma, hacer más profundo todo el drenaje para que se alimente el subsuelo, pero es un problema que todavía no se resuelve. Un problema que ocasionaron, por cierto, los españoles con la conquista, ¿verdad? Porque en la época prehispánica todos los pueblos que vivían alrededor del lago
gran lago de Texcoco, como decimos, pues convivían con el agua, ¿no? Tenían perfecta conciencia de que era imposible desaguar el valle o la cuenca de México, mejor dicho, así que lo que optaron fue vivir con ella. Así que investigamos ciertamente cómo se vivía en el pasado, lo comparamos con cómo vivimos hoy, y eso nos permite, como digo, hacer propuestas para un futuro más agradable para todos nosotros. Eso es lo que hacemos realmente, ¿no? Pero la parte que se ve de nuestro trabajo, pues son finalmente cuando visitamos una ciudad prehispánica, una zona arqueológica. Y yo les recomendaría a todos nuestros radioescuchas, ya me los apropié también, perdón, Evaristo Tocayo, yo les recomendaría que cuando vayamos a visitar unas ruinas arqueológicas, no los veamos como ruinas, ¿no? Sino como una ciudad antigua, deshabitada. Si vamos con esa idea de que voy a visitar una ciudad prehispánica, es más fácil imaginarnos cómo se habría visto en sus épocas de esplendor, cómo habrían sido esos edificios, las calles, ¿no? El entorno, cómo esa ciudad o esa población estaba rodeada de vegetación que ahora es vegetación, y digamos muy burda, muy poco cuidado, pero allí estaban los campos de cultivo, allí estaban incluso los huertos, allí estaban los corrales donde tenían sus animales domésticos. Entonces eso nos va a permitir apreciar mejor cómo debió haber sido la vida cotidiana de nuestros antepasados en cada uno de sus pueblos, ¿no? Y eso contribuye entonces a lo que es la más importante de nuestras labores, que es contribuir a la transmisión del conocimiento de la historia que investigamos los arqueólogos. Porque si no la transmitimos, pues no sirve absolutamente de nada. ¿De qué sirve que yo esté investigando la historia si no comunico el resultado de esas investigaciones, verdad? Me lo quedo para mí solito, pues qué egoísta, ¿no? Entonces, lo importante es que logremos transmitir ese conocimiento, y lo hacemos de varias maneras. Aquí ya decíamos la otra vez, ¿no? A través de estas entrevistas, en las conferencias, pero sobre todo con los libros, los artículos que escribimos, ¿no? Entonces ahí es donde va plasmado. También impartimos clases en preparatorias, universidades, a todos los niveles académicos, ¿no? Entonces esas son las maneras en las que transmitimos nuestro conocimiento, y lo hacemos mucho más, de manera más álgida, más difícil cuando nos tenemos que enfrentar a los que gobiernan nuestro país, discutir con ellos los problemas sobre la protección de todas estas manifestaciones materiales de nuestros antepasados, que llamamos zonas arqueológicas, sociedades arqueológicas, zonas patrimoniales de las que hablábamos la otra vez. Y digo que nos tenemos que enfrentar a ellos porque a todo el mundo existe el grave problema de la destrucción de su patrimonio arqueológico e histórico por los intereses comerciales que cada día son mayores, y cada día es más importante para los sectores sociales que dominan. Es más importante para ellos la obtención de ganancias económicas que la protección de nuestra historia. Si no protegemos nuestra historia, y es otra de las obligaciones y los trabajos que tenemos que hacer, si no la protegemos, no tenemos elementos que nos permitan anclarnos en esto que llamamos la identidad nacional, ¿no? El arqueólogo es quizás uno de los profesionistas que más contribuyen a la forja de la identidad nacional, precisamente porque investigamos nuestro pasado, ¿no? Precisamente porque las investigaciones de nuestro pasado las contrastamos y las explicamos en cómo impactan al presente. Y de ahí descubrimos esos elementos gráficos, por ejemplo, ¿no? Pinturas murales, vasijas con escenas pintadas maravillosamente, las imágenes de las propias ciudades, las ofrendas en los enterramientos, y todas esas cosas se van convirtiendo en elementos identitarios con nuestro pasado. Y cuando digo con nuestro pasado, digo con nuestros antepasados. O sea, generacionalmente logramos encadenarnos, ¿verdad?, con la historia antiquísima. Y entonces eso nos va dando elementos para sentirnos orgullosos de ser parte de este pueblo al que llamamos
los mexicanos, todos, ¿no? Ya sabemos, yucatecos, oaxaqueños, chilangos, tapatíos, como sea, ¿no? Entonces, esos elementos de identidad son los que nos mantienen unidos. El más importante de todos es el himno nacional, por supuesto, ¿verdad? Todos sentimos mucho orgullo cuando escuchamos que nuestros deportistas ganan una competencia y el himno nacional ahí está, y qué bonito. Pero miren ustedes, para que entendamos lo que estoy diciendo, nuestra bandera nacional, producto de la independencia y todas estas cosas, tiene en medio el escudo de un águila devorando a una serpiente, ¿verdad? El águila está sobre un nopal, devorando una serpiente. Y decimos que esa fue la señal que Huitzilopochtli le dio a los aztecas en su peregrinación para indicarles dónde sería el lugar en el que habrían que asentarse, dejar ya de andar del tingo al tango para acá y para allá cientos de años, y ahí es donde fundarían la ciudad, ahí es donde construirían el templo de Huitzilopochtli y la ciudad que sería la gran maravilla del mundo, ¿no? Esa fue la promesa de Huitzilopochtli. Y encontraron la señal, ¿verdad? De acuerdo al mito, encuentran la señal del águila parada en un nopal devorando una serpiente. Bueno, ahí está precisamente, ¿no? Pero todos pensamos así rápidamente que el águila y la serpiente es un símbolo azteca, ¿verdad? De los tiempos previos a la llegada de los españoles. Y no es así. Este símbolo del águila devorando a una serpiente ya existía en el Bajío mexicano desde por lo menos el año 400 después de Cristo. Es decir, el concepto de un águila devorando a una serpiente y plasmado gráficamente, así como lo vemos hoy en el escudo nacional, ya existía 1000 años antes de que los aztecas lo inventaran, más bien lo recuperaran, ¿verdad? Lo retransmitieran, lo resignificaran y lo retransmitieran. Bueno, esto es lo que sabemos gracias a los trabajos arqueológicos, ¿no? Que el escudo nacional tiene una antigüedad de casi 2000 años, no solamente 500. Y es parte de nuestra identidad nacional maravillosa, el escudo nacional. Todos estamos felices de tener un escudo tan hermoso, tan significativo, tan profundamente significativo. Bueno, eso es parte de lo que hace el arqueólogo, ¿no? Contribuye a la forja de la identidad nacional. No solamente con eso, sino cuando vamos a los museos, en las distintas ciudades, en los distintos estados, nos maravillan las cosas que hacían los mayas. Y los mayas actuales, de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, están inmensamente orgullosos de su pasado, de Chichén Itzá, pues naturalmente, y nosotros también, ¿verdad? Al ver el gran templo de la serpiente emplumada, de la serpiente ahí en Chichén Itzá, nos sentimos los mexicanos todos orgullosos de la inteligencia que tenían nuestros antepasados para construir esas cosas tan maravillosas que además son marcadores de tiempos calendáricos. La ciudad de Teotihuacán, que es una de las más grandes ciudades prehispánicas, ¿verdad? Y las ciudades antiguas en el mundo. Teotihuacán tenía 25 kilómetros cuadrados y más o menos 250,000 habitantes. O sea, 25 kilómetros cuadrados era más grande que Roma, para que nos demos una idea. Roma tenía 2 millones de habitantes, ¿no? Nosotros 250,000 aquí en Teotihuacán. Pero era mucho más grande que Roma. Entonces esas son cosas que a través de la lectura de las cosas que escribimos, pues nos vamos enterando todos, ¿verdad? De cómo fue nuestra historia. Y eso nos ayuda a entender de dónde venimos, por qué somos así. A eso me refiero con la identidad nacional y nuestra idiosincrasia, o sea, por qué pensamos de esa manera. No lo podríamos saber si no conociéramos nuestra historia. Y esto se convierte, ya no te estoy dejando preguntarme, tocayo, perdóname, ya me solté aquí echándome el rollo, ¿no? Pero es que esto se convierte, a final de cuentas, en un arma poderosísima para el pueblo. Si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta de que todos los imperios a lo largo de la historia, todos los imperios han procurado mantener al pueblo en la ignorancia. Hoy día no es la excepción a nivel mundial, ¿no? El neoliberalismo terrorífico nos procura mantenernos en la ignorancia y sobre todo en la ignorancia de nuestra historia. Las grandes corporaciones internacionales, parece que estoy echándome un rollo marxista, ¿verdad? Pero no, es que esta es la verdad. Compárenlo con lo que pasa en México. Las grandes consorcios internacionales procuran destruir todos los vestigios de nuestra historia. Procuran evitar que nosotros no conozcamos la historia.
Comparen los libros de historia de primaria de hoy con los de hace 40 años, que nos tocaron a nosotros, tocayo, no sé si a ti, ¿no? Entonces, ahí estaba la historia de México por partecitas, ¿verdad? Por partes temporales y por partes espaciales. Ahí conocimos quiénes eran los olmecas, los toltecas, los mayas, los mexicas, los tarascos, etcétera, ¿no? Sabíamos muchas cosas de nuestra historia cuando terminábamos la primaria. Hoy ya no. Hoy, cuando los muchachos van entrando a la secundaria, realmente desconocen la inmensa, casi no conocen nada de nuestra historia nacional y mucho menos de nuestra historia local. Y esto es una estrategia del neoliberalismo para mantenernos ocultos, de manera que cuando comenzamos a conocer nuestra historia y comenzamos a conocernos a nosotros mismos, ya decía, ¿por qué somos así? ¿Y por qué pensamos así? Entonces despertamos y nos empezamos a dar cuenta del mundo en el que vivimos y nos vemos impelidos a cambiar las cosas que nos afectan, ¿no? Entonces eso es lo peligroso para cualquier imperio, el imperio del neoliberalismo hoy día, ¿no? Que los pueblos conozcan su historia, porque entonces les damos elementos para rebelarse, para defenderse, para defender su identidad y sus maneras de pensar, ¿no? Así que, a final de cuentas, el antropólogo, no solo el arqueólogo, el antropólogo, ¿verdad? El lingüista, el antropólogo físico, social, resulta ser un tipo que les enseña a la gente cómo rebelarse, ¿no? Les da elementos para rebelarse de estos yugos que nos oprimen. Por eso, la Escuela Nacional de Antropología e Historia tiene un presupuesto tan raquíticamente ridículo. Por eso la Escuela Nacional de Antropología es una escuelita materialmente en ruinas, es así, con los profesores con sueldos raquíticos. Todo se procura que todo el mundo se vaya de esa escuela porque no se puede vivir con esos salarios y etcétera. Afortunadamente hay muchos mexicanos ansiosos de contribuir al conocimiento de nuestra historia y van y se apuntan los muchachos que en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya acabé la primera parte, me quedo tocayo, no sé si tengo tiempo, porque eso lo he dicho, la importancia del arqueólogo a nivel académico, ¿no? Educativo. Pero nos falta... Yo creo, doctor, que nos ha explicado bastante bien qué era el objetivo de platicar del arqueólogo, nos ha ilustrado perfectamente y ha dado pie a que sigamos comentando otro tipo de temas. Desafortunadamente, pues el tiempo siempre nos alcanza, pero quedaremos pendientes, comprometidos para ampliar un poco más. Eso último que nos ha dicho de prácticamente ocultar la historia. Yo siempre me he preguntado cómo, si somos recipendarios de toda esta cultura, de toda esta tecnología que tenían nuestros antepasados, hoy pues no la conocemos y estamos dependiendo de lo que hacen en otros países, y eso pues sin duda es un tema de reflexión que ojalá podamos abordar en otro momento. Por lo pronto hoy queremos reconocer a todos los arqueólogos. Hoy nos ha revalorizado la figura de este profesional, sin el cual, pues si ya de por sí tenemos poco conocimiento, sin ellos pues tendríamos muchísimo menos. Así es que por lo pronto, doctor, queremos agradecerle su intervención, su participación y quedar pendientes para continuar con estos aspectos de la historia, de la arqueología, de lo que somos, en este caso nosotros como mexicanos, por qué somos así y qué es lo que nos identifica, qué queremos, a dónde vamos y qué teníamos antes. Muchas gracias por esta colaboración. Al contrario, tocayo, muchísimas gracias por el tiempo y nos vemos pronto. Y un abrazo a todos mis colegas arqueólogos de todo el mundo. Gracias, Evaristo, tocayo. Gracias, tocayo, excelente día y hasta pronto.